Bendiciones, soy el pastor Francisco Escaras de Vergara, de la iglesia de Valparaíso, del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Y hoy quiero hablar un poco acerca de lo que es el yugo, un yugo espiritual, los yugos desiguales. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 11, versos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice su preciosa palabra. Cuando tú y yo, cuando el pueblo del Señor ya ha entendido, ha aprendido que estamos bajo la sombra de las alas del Señor, que estamos escondidos en el hueco de su mano, podemos también entender que todo yugo, toda carga se hace más fácil, se hace ligera. Aún así, eh, el hombre persiste en unirse a yugos desiguales, y el Señor nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual, por ejemplo, con los malvados. Dice Proverbios 14, verso 14: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El hombre y la mujer de bien siempre están y debieran estar satisfechos con lo suyo, con quienes son, con lo que hacen. ¿Por qué? Porque están apartados del mal, de la maldad, del pecado, apartados de personas que buscan la maldad, personas que buscan la destrucción, la mentira, personas que buscan en el engaño, en el caos. Proverbios 13, verso 20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Quebrantados porque el unirse a necios, a conductas necias, a ideas necias, a ideologías necias, a ideologías de hombre que son doctrinas, las doctrinas de hombre que son doctrinas de demonio, esto llevará al hombre a la soberbia, y la soberbia lleva al hombre al quebrantamiento. Por eso que debemos ser humildes y no altivos. No debemos tampoco unirnos en yugo desigual con los necios. Dice Proverbios 14:7: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. En el hablar del necio no hay piedad. En el hombre necio solo hay altivez, maldad, como decíamos, soberbia. No debemos unirnos en yugo desigual tampoco con los murmuradores. Dice Proverbios 20, verso 19: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Fíjate lo que dice Proverbios 20, 19. ¿Cuándo muere el chisme? ¿Cuándo el chisme se termina? ¿Cuándo el chisme se acaba? Cuando llega al oído del inteligente. Allí recién el chisme se termina. Así que seamos inteligentes, y cuando vengan palabras que no nos edifican, palabras que quieren destruir, menoscabar a alguna persona, inteligentemente veamos la forma de no escuchar, de cortar con eso, de terminar con eso, porque los chismes destruyen. Detrás de los chismes está el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿sí? No debemos unirnos en yugo desigual con los iracundos. La Biblia habla en Proverbios 29, verso 22, del hombre iracundo. Dice que levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Entonces no debemos unirnos a los que se deleitan, a los que se gozan en la discordia, en las peleas, en las contiendas. No debemos ser de ánimo colérico, dice la palabra del Señor. No debemos unirnos tampoco en yugo desigual con los avaros. Dice Proverbios 23, versos 6 y 7: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? También es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. No podemos unirnos a personas que no tienen un corazón como el tuyo, un corazón como el mío, un corazón que se convirtió en habitación de Dios, se convirtió en habitación del Santo Espíritu de Dios.
No podemos unirnos en yugo desigual con los borrachos, con los mentirosos, con los rebeldes. No debemos unirnos en yugo desigual con los viciosos, no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Sí tenemos que amarlos, sí tenemos que predicarle palabra del Señor, porque para eso fuimos llamados, para eso se nos demandó una gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones, predicar la palabra del Señor al necesitado, al huérfano, a la viuda, al desesperanzado. El que es de Dios, su palabra escucha. La palabra de Dios no es para contender en ella, ¿sí? Y la palabra de Dios debemos predicarla. Debemos abrir nuestra boca, y el Espíritu Santo de Dios es quien debe poner palabra en nuestra boca. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, dice 2 Corintios 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión entre la justicia y la injusticia, y entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo podríamos unirnos a alguien que tiene un espíritu contrario al nuestro? No debemos unirnos con los que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Entonces, un pueblo asentado en sombra de muerte, dice la palabra del Señor, que luz le resplandeció, ¿sí? La luz admirable de Cristo Jesús. Él es la luz, Él es el agua de vida eterna, Él es el pan de vida eterna. Si Dios nos plantó en este mundo, si nos llamó, si nos predestinó, es para que ellos se conviertan a nosotros, y no nosotros a ellos, dice Jeremías 19 del 15 en adelante, Jeremías 15 del verso 19 en adelante: si te convirtieres, yo te restauraré, y si te sacares lo precioso del oír, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Somos templo del Dios viviente. Templo del Dios viviente. 2 Corintios capítulo 6, versos del 15 al 18 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el ministerio también se pueden dar situaciones de desigualdad, de un trabajo desigual, cuando hay, por ejemplo, llamados y vocaciones distintas. Él siente un fuerte llamado a ser pastor, y ella siente el deseo de ir a trabajar en misiones. Uno quiere servir al Señor en el contexto de las grandes ciudades, y el otro o la otra en un lugar rural más pequeño. Entonces puede que los proyectos de vida personales de la pareja sean tan distintos, divergentes, que sea imposible emparejarlos. Y aunque se amen mucho, puede que decidan terminar su relación por causa de ese llamado, ¿sí? Por causa de ese deseo. Puede que también haya una desigualdad en cuanto al compromiso. El uno, un hombre lleno o una mujer llena de Dios, lleno de Dios, maduro y espiritual, y el otro, un creyente inmaduro y carnal. Ambos creen en Dios. El que es inmaduro y carnal también sabe que el Señor Jesucristo entregó su vida por la humanidad, pero es inmaduro y es carnal. Y aunque ninguno de los dos es incrédulo, la diferencia en su nivel de entrega y consagración espiritual va a hacer que la relación se torne conflictiva y hasta peligrosa. Y puede hacer también, lamentablemente, que aquel que estaba más firme, más maduro, por decir algo, más espiritual, en algún momento puede abrir una puerta, y por complacer a su esposo, a su esposa, según el caso, puede abrirse una puerta al decaimiento o al enfriamiento espiritual. Puede que hayan también diferencias en diferentes realidades personales, diferencia de edades, niveles educativos, condiciones socioeconómicas dispares, trasfondo racial, cultural, etc.
y en ninguna parte de la Biblia hay una prohibición en cuanto a casarse, que tiene que ser la misma edad, tienen que vivir en el mismo lugar, que tienen que tener la misma condición económica. No lo dice eso la palabra del Señor. Si hay amor, la diferencia no importan, pero sí importan, y aunque exista mucho amor, si las diferencias no son asumidas y encaradas en forma madura, pueden hacer fracasar cualquier relación. Seamos sabios, hermanos amados, no nos unamos a un yugo desigual. Ya estamos plantados, parados en la roca que es Cristo Jesús, hemos sido lavados, redimidos con la sangre del Cordero, no tenemos nada que hacer, sino solamente predicar la palabra del Señor al que no conoce de Cristo Jesús. Pero no tenemos nada que hacer en medio del caos, de la destrucción, en medio de los vicios. No podemos sentarnos en sillas con escarnecedores. Y dentro de la iglesia debemos preguntarle al Señor, hablo a los solteros, debemos pedirle al Señor que Él nos una con personas que tengan el mismo sentir. Insisto, me refiero a los que están solteros, personas que primero amen a Dios y que después te amen a ti. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo, muchísimas bendiciones. Amén.